Mujeres y el apueste colectivo que sobrevive al paso del tiempo. Adáptase, reinvéntase. La interpretación, el cambio de vestuario y las composiciones propias marcan el rumbo de una formación con más de 30 años en riba a los escenarios. La suma fai que el grupo suene así de bien. Elena, Laura y Marta, que sois una pequeña representación de mujeres, que está integrado por muchísimas mujeres más, pero bueno, hoy sois la voz de esta agrupación maravillosa que lleva más de 30 años, desde el 93, que parte todo de una idea de Lisardo Lombardía y un montón de mujeres en ese momento, de diferentes grupos etnográficos, que sacáis un montón de discos, diferentes espectáculos y que va creciendo, y ahora hablaremos de todo ese desarrollo, pero que supuso en ese momento, y te miro a ti, Marta, que eras la que estabas prácticamente al inicio, pues no sé, casi como fue un antes y un después para la música asturiana, seguramente. Pues sí, porque en aquel momento no había nada parecido. De hecho, estuvimos muchos años donde no había nada parecido. Siempre el profesional era el gaitero, el que tocaba el tambor, esos eran los profesionales. Y si te llamaban a cantar, bueno, pues venga, tú que sabes cantar, canta. Y en ese momento Mujeres subió como una única voz, pero sí que representando a la memoria de todas esas mujeres que verdaderamente eran las informantes, pero que no tenían su espacio. Claro, porque era un poco como la reivindicación de lo que es el papel de la mujer en la música tradicional asturiana, como depositaria de esa tradición, como transmisora también de esa tradición, ¿no? O sea que había mucho que reivindicar en torno a lo que era la figura de la mujer dentro de la música asturiana. Y era la primera vez que todo esto se ponía encima de un escenario. Sí, todo el foco estaba muy claro. Sí, todo estaba muy claro, pero luego no había un espacio ni un lugar. Y
Y entonces ese momento donde se suben al escenario, además de aquella eran muchas más, prácticamente 40 mujeres vestidas, con una indumentaria además cuidada, y sacan la pandereta. Yo creo que los que lo vivieron en ese momento alucinaron, porque tenía tantísima fuerza y sí, era de justicia, yo creo que era una cosa de justicia. Ahora con el paso del tiempo, bueno, hay muchísimas pandereteras. Tú fíjate que cuando nosotros empezamos no teníamos ni dónde comprar las panderetas, no había quien hiciera panderetas. Fíjate. Hasta que después empezó, por ejemplo, Bezos, Ángel, Gloria también con los trajes. Y ya tenías donde poder vestir, si es que no tenías una madre curiosa en casa que te hiciera la ropa, y dónde poder comprar un instrumento con el que tú poder desarrollar aquello. Y en un grupo tan enorme, ahora bueno, no sois tantas, ahora no sois las 40, pero sois un grupo de, ¿cuántos? 25, 20 y pico de lo que es todo el staff, ¿no? En un grupo así, ¿cómo se organiza el tema? ¿Hay jerarquías? Muy fácil, ¿Es ¿no? muy democrático? Vivimos en el ¿Alguien desorden. manda y todos están? ¿El caos? Bueno, aquí la jefa es Marta. Sí. Ella, la que manda y es Marta. Marta, que no lo hemos dicho, es directora musical también Eso de es. Mujeres, porque vosotras venís en representación de todas las demás. de todas las demás, pero Marta además y es directora. Eso es. Bueno, Entonces, a ver, ¿cómo? Nada, me doy Marta, el pisto. Marta pues nos pone a todas en contacto, tenemos un grupo y bueno, hay ensayo, tal, hacemos esto, lo otro, tal. Entonces vamos viendo y claro, ahí ya empieza la vorágine porque claro, cada una tiene su familia, otro su trabajo, no tenemos la suerte de poder dedicarnos a la música. Ya. Entonces, bueno, pues yo que hoy tengo el turno no sé cómo, los guajes no sé dónde, tengo que clase de inglés. O sea, el demoníaco siempre, grupo Bueno, de WhatsApp que podemos tener cada uno, pero pues ya así, con sí. 20 y pico personas. Exponencial. Sí. Y nada, pero bueno, al final tejiendo, somos buenas tejedoras. Sí, y luego es gente muy responsable. Todas las mujeres, o sea, es un grupo que pese a todas las dificultades que se añaden a ser mujer y ser músico, está contra eso toda... que es gente responsable, ¿verdad? Porque son mujeres. Muchas veces lo dicen. Vaya grupo con 30 y no sé qué. Hay una cosa que yo aborrezco, que ya lo voy a decir aquí desde el principio, que es cuando te dicen, wow, qué malas son las mujeres entre ellas, no sé cómo se puede vivir. Fíjate. Yo, perdona. Este grupo, en 3 años de paisanos ya se hubiera disuelto. Con 30 y pico paisanos ya se hubiera disuelto. Es así. Pero ellas tiran y tiran y tiran. En todo este tiempo, lo que es toda vuestra trayectoria ha pasado por muchos momentos muy diferentes y lo que es la formación en sí misma, porque han pasado 150 mujeres, ¿no? Madre mía. En lo que es toda esa formación. En todo ese proceso, vosotras empezáis con esa recuperación, más de 200 cantares de esa música tradicional asturiana, pero entre medias que vais montando diferentes espectáculos empiezan a suceder cosas, como por ejemplo, que hay un momento en el que el traje del país, decís, para este no, para este vamos a ponernos otro vestuario. Y eso es un punto de inflexión, ¿no? Dentro de lo que lleva la trayectoria de Mujeres. Ahí, eso sí que marca un antes y un después, pero para la agrupación. Bueno, Yo realmente para la música asturiana. creo que también lo que marcó el pistoletazo este de salir, de cambiar total, fue cuando empezamos a trabajar con Borja. El intentar... ¿Qué Borja es? Porque Borja Roces es el director de escena. Pasar de lo que hacíamos, los conciertos con una formación, música, tal, a meter algo de interpretación. claro. Entonces ahí le dimos un vuelco que fue cuando ya empezamos en el primer espectáculo en Indasuenen. Quitamos el pañuelo. No quitamos la ropa, pero quitamos el pañuelo, que eso es como... Uf, eso ¿cómo es muy quitáis el simbólico, pañuelo? ¿eh? O sea, es que el pañuelo era Es que nos como... parece que Bueno, se montó. Sí, es sí, que se montó la de Coller, sí. Pero bueno, salió muy bien. Y luego ya, pues a partir de ahí, empezamos a quitar más cosas, más ropa. Y otro punto de inflexión es que empezáis a componer también, porque en vuestro sexto disco Humanes empezáis a componer y hay temas propios y esto sí que es, vamos, imagino que a nivel organización y filosofía del proyecto y de todo cambia radicalmente, ¿no? Sí, era algo nuevo. Yo creo que ese fue el momento de seguir para adelante con lo que ya había, con lo que ya eran mujeres, o ya romper con todo, ya se hubiera, con la indumentaria se hubiera roto. Pues ahora con las letras, con la música, yo creo que fue el paso, ¿no? El paso de mujeres. Bueno, que todo era, o sea, quiero decir, o seguías para adelante haciendo lo mismo otros 30 años, Claro. o de repente yo creo que estábamos ya en un momento, yo creo que de madurez para decir hasta aquí. Lo que no significa, yo siempre lo digo, nosotros seguimos vivas, o sea, la formación sigue viva. Si el año que viene se nos mete en el coscollo a hacer otra vez lo tradicional, vamos a lo tradicional, porque es de lo que nosotros bebemos. O sea, a mí me encanta lo tradicional. Pero bueno, en lo simbólico sí es verdad
que, digamos, pasar de reivindicar el papel de la mujer, pues eso, como transmisora de la música y un poco la guardiana, ¿no? Que dices tú, esto llega a mí y voy a pasar el testigo, a de repente desarrollar lo que es la voz, ¿no? propia y ser creadora, que también lo eran ellas, a las que se está recuperando, ¿no? Pero quiero decir, y hacer eso tan expreso, yo creo que simbólicamente es importante. Y vosotras, y aquí introduzco también algo que vosotras habéis añadido a lo que es toda la carrera, que es la perspectiva de género. En País Malva, muy expresamente, ¿no? En ese montaje, pero al final os acompaña en Humanes, escuchábamos la de La Llovera ahora, bueno, pues precisamente son historias, ¿no? Que además hablan de esas mujeres que de alguna manera han estado peleando por esa igualdad, y vosotros esa lo incorporáis. Bueno, también. yo creo que eso es el rumbo que seguimos siempre, o sea, vamos a, sean historias nuevas, sean historias antiguas, vamos a buscar las mujeres que estaban ahí al frente luchando y a lo mejor no eran conocidas, pero tenían un papel ahí que, jolín, nosotros tenemos que seguir con ello. Y claro, sobre todo, el cambiar a hacer música y tal, fue un cambio gordo, porque dices tú, ¿cómo empiezo yo ahora una música? Pero no dejamos de hacer música tradicional. Claro. Seguimos haciendo bases de muñeira, bases de... Entonces, claro, tampoco nos costó tanto en ese aspecto. Lo que nos daba más miedo era qué va a decir la gente que está acostumbrada a escuchar música tradicional. ¿Y qué dijeron, Laura? Yo creo que este año... No, nos sorprendió gratamente. Oh, qué bien. Gratamente, sí. Muy buena, porque yo creo que el público se sintió identificado con esas historias que contábamos. Al final pasamos de ser, que es un poco lo que pasa en las... Mira, yo lo comparo, por ejemplo, en el Oriente. En el Oriente hacemos un ramo. Todas, la masa es una sola. Tú pasas por allí y no tienes por qué individualizar a nadie. Todos juntos hacen ese ramo. En este caso, en Mujeres, hacemos eso también, pero en el momento en el que ponemos el foco sobre determinadas historias, que al final, sabéis que la historia es la misma, la de todos, pero personalizada. Yo creo que eso hizo que mucha gente se identificara también con lo que se estaba contando. Claro. Porque todos tuvieron a lo mejor una abuela, una tía, una prima, que vivió eso que se estaba viendo, sin ser personas hiper mega especiales, nada, simplemente, pues eso, como dice humanes, ¿no? Y la disposición de la gente fue a salir de allí y decir, jolín, qué historias tan guapas, se identificaron. Qué bueno. Y vuestro evento así, o sea, cuando lo ponéis en directo y cuando todo funciona y tal, es un acontecimiento de gran formato, gigante, porque de números sois, bueno, como un musical, ¿no? Sería como el típico musical de tal, o sea, llenáis el teatro. Y esto como a nivel, eso, puesta en escena, organización, igual por eso os vemos menos de lo que quisiéramos, porque imagino que cada nueva puesta en escena cuesta hacerlo, llevarlo a cabo y moverlo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Girarlo. Moverlo, girarlo, imagino, claro, tremendo. Bueno, es que la fuerza de Mujeres radica en el grupo. Claro. Y los problemas que tienen Mujeres también están dentro del grupo, quiero decir. No es lo mismo mover, o sea, a veces el carro pasa por delante de los güeyes, o sea, no es lo mismo mover a 5 que a 50, pero no es lo mismo la fuerza de 5 que la fuerza de 50. Entonces, no tendría sentido que fuera menos... Nosotros sabemos que allí, en un grupo de tanta gente, no todos son solistas, no todos tocan igual la pandereta, no todos son segundas voces, pero es la suma de esas 20 y pico personas las que hacen que el grupo suene así. Nadie es imprescindible. Ya sabéis lo que vais a hacer, el nuevo disco, el nuevo espectáculo. Tenéis, hombre, algo habréis pensado. Algo un poquitín así. Bueno, que hable la becaria. Porque la trajimos aquí. Pero nada, cosas, como siempre, maravillosas. Hombre, eso. ¿Dónde vamos a parar? Dignes de mujeres, ¿verdad? Y que va a prestaros un montón. Eso seguro, porque somos fans. Pues Lena, Laura y Marta, muchísimas gracias. Que sigan Mujeres por muchísimo tiempo y ya esperando y aguando por lo próximo. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotras. El molín de la Fontí